Buenas tardes a todos. Hoy tengo una sorpresa, estoy muy contenta porque hoy tengo aquí a un señor al que admiro desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, hola Raimo. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de entrevistarte, es un honor para mí. Te tengo que decir que desde el año 2012 fue cuando te descubrí por el Código del Dinero y en aquel momento yo estaba trabajando en una empresa familiar y teníamos muchos problemas. Y bueno, estaba buscando un cambio en mi vida y como por arte de magia apareció en mis manos el Código del Dinero y fue un antes y un después en mi vida, así que te lo tengo que agradecer. Y te conocí por primera vez en el primer seminario Vivir sin Jefe y bueno, curiosamente, mira, 5 años más tarde he ido haciendo mi trabajito poco a poco, me estoy dedicando a esto, pero hoy por hoy ya he dado el salto digital, así que hoy estoy aquí en tu curso, que por cierto, enhorabuena y gracias de nuevo por el curso de mapas mentales, que me ha encantado y que sepas que voy a empezar a usarlo mañana, vamos. Así que bueno, les presento a Raimo Sansó. Yo creo que no necesita presentación, pero bueno, él es escritor, es conferenciante, ha escrito, pues el autor del bestseller El Código del Dinero, La clase emergente de los expertos, Dinero feliz, en fin, 14 libros, 17 libros, ¿no? Y audiolibros, y ebook y demás. Así que bueno, toda una autoridad. Bueno, Raimo, yo me he leído muchos libros tuyos, pero a mí hay un tema que me encanta porque yo lo hago también por convicción, ¿no? Y es esto de dedicarnos a nuestra pasión, ¿no? Y me gustaría que le comentáramos a la gente por qué es tan importante esto de dedicarse a lo que uno realmente le apasiona. Bueno, es importante para que le vaya bien. Si alguien quiere que le vaya bien, le tiene que gustar, porque no te van a dar medallas para algo que no te gusta. La gente, el mercado, no va a apreciar valor en algo que se entrega solo para cumplir. Cuando algo te apasiona no vas a cumplir, vas a ser excelente, ¿no? Porque disfrutas con eso. Y entonces es un tema de rentabilidad. Si quieres que te vaya bien y quieres ganar dinero, te tiene que apasionar. Si no te apasiona, no te puede ir muy bien a la larga. Estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo algunos clientes que me he pasado eso, ¿no? Que tienen, a lo mejor no les va bien y empiezas a indagar y te das cuenta que realmente han montado un negocio porque simple y llanamente porque se han quedado en paro. Para ganar dinero. Para ganar dinero. Y el enfoque está mal, ¿no? Claro. Y otra cosa, hay muchas clientes que me dicen, sí, bueno, esto es muy bonito, lo de convertir la pasión en profesión y suena muy bonito y tal, pero no es tan fácil, ¿no? Y yo siempre les digo que obviamente fácil no es nada, pero que se puede lograr. ¿Estás de acuerdo conmigo en que se puede lograr? Claro, por supuesto. Bueno, yo soy un ejemplo, tú eres un ejemplo y conocemos los dos a muchísimos ejemplos. Esto es así, fácil no es nada. Es que una vida, hacer lo que no te gusta también te lleva a una vida difícil. Y hacer lo que te gusta también te lleva a una vida difícil, en el sentido de que en el mundo nada es fácil, gracias a Dios. Yo me alegro de que las cosas no sean fáciles, ¿no? Y que sea fácil o difícil no tiene que ser nunca el criterio para hacer una cosa o no hacerla. Una cosa se tiene que hacer porque crees en ella o porque no crees en ella y no la haces, ¿no? Pero tiene que salir más del corazón que no de la facilidad. Aquel que hace cosas fáciles hoy, su vida será difícil a largo plazo, y al revés, ¿no? Aquel que hace cosas difíciles hoy tendrá una vida fácil a largo plazo. Exacto. Yo hay una cosa que creo que para mí, bueno, hay muchas cualidades que debe tener un emprendedor, que considero importantes, pero para mí la perseverancia yo la pondría en grande, ¿no? Y en mayúscula, y esto es algo que digo, ¿no? Porque yo hoy estoy aquí, estoy haciendo lo que me gusta, soy feliz, voy cada día a trabajar encantada de la vida, no me lo creo, ¿no? Es un regalo cada día, pero obviamente es cuestión de perseverancia, de muchos años y mucho trabajo, ¿no? Y parece muchas veces como que esto la gente no lo ve, ¿no? O si lo ve, se piensa que no es cierto esto de la perseverancia, ¿no? Y me dicen, ¿hasta qué punto tengo que...? Sí, ¿y de qué vivo mientras, no? Entonces, te pregunto, a las personas, estas personas que están en una situación laboral, que no están contentas y que querrían dar el salto, pero dicen, no, es que no tengo dinero, ¿cómo pago mis gastos? ¿Qué le recomendarías? ¿Es recomendable seguir con tu trabajo mientras desarrollas tu proyecto emprendedor? Sí, yo lo hice así. Yo, de hecho, tracé un plan paralelo, un plan B, que funcionaba en paralelo y saqué adelante los dos. Esto no es nada fácil, porque tienes que trabajar durante el día en un trabajo alimenticio que te sostiene y luego pues por la noche y el fin de semana trabajaba en un trabajo apasionante pero que todavía no me rentaba, ¿no? Y este periodo duró más de un año, con lo cual tengo que decir que de fácil nada, tienes que echar horas de donde puedes, pero es que es la única
forma de hacerlo. Yo a la gente no le digo que sea kamikaze, que deje una cosa hoy y mañana ya veremos. No, yo le digo que trace un plan, que tenga un plan y que incluso que empiece a arrancar ese plan y llegará un momento en que sabrá cuándo tiene que dejar lo otro. Lo sabrá perfectamente y será cuando lo nuevo, el plan nuevo, le requiera tanto y empiece ya además a dar frutos que será obvio, será normal dar el paso de abandonar lo otro. Con lo cual no será ni siquiera un sacrificio ni un acto de valor. Será algo normal que ocurre en el momento normal. Efectivamente, yo incluso, a mí en mi caso también me pasó así. Yo estaba, como te dije antes, pues pasando una situación complicada y es más, lo que me hizo sostenerme y no caerme del todo fue precisamente destinar las tardes y las noches a buscar una motivación, a buscar y a emprender mi proyecto, ¿no? O sea, creo que si realmente no hubiese tenido ese escape, esa vía de escape, hubiese muerto en el intento, ¿no? O sea, que ya no solamente creo que es para conseguir dar el paso, ¿no? Sino también para sobrevivir mientras estás haciendo algo que realmente no te gusta, ¿no? Claro, es como una alimentación espiritual, una nutrición interna, porque en el momento que estás haciendo un trabajo que no te nutre, necesitas nutrirte de alguna cosa que sí te interese, ¿no? Y eso la gente lo hace en un hobby. Lo que pasa es que ese hobby no es retribuido. Ese hobby de alguna forma es el oxígeno que le falta en su día a día. Eso es normal, es entendible, pero también lo que estamos planteando aquí es convertir ese hobby en algo viable, sostenible y que se pueda convertir en un medio de vida. Y se puede hacer. Hay muchísimas personas que lo han hecho, que lo están haciendo y que lo van a hacer. La única cosa es que cada uno tiene que encontrar cómo va a hacer su pasión, cómo la va a convertir en una profesión. Hay gente que le va a ayudar, tenemos coach, tenemos formaciones, tenemos libros y con todo ese material puede hacerlo. Y es muy difícil convertirse en experto porque muchas veces yo me encuentro a la gente con esto de que tenemos que ser expertos y posicionarnos en el mercado como expertos y me dicen, pero es que yo no soy experta en nada, ¿cómo voy yo a sentar cátedra de un tema, ¿no? ¿Cómo podríamos explicarles lo que significa ser experto? Tú lo has dicho, con perseverancia. Es decir, ¿no? todo experto de hoy fue un ignorante o un principiante, mejor dicho, cuando empezó. Nadie nació en experto, porque un gran profesor, un premio Nobel, un gran investigador, un gran escritor, un gran gurú, todos fueron principiantes, absolutamente todos. Nadie nació sabiendo lo que sabe hoy. La cosa es perseverar, aprender siempre, y llega un momento, y no tarda mucho, pueden ser unos años, 5 años, 7 años, si aprovechas bien esos 5 años, 7 años, te puedes posicionar como una auténtica autoridad a nivel nacional y a nivel internacional. Fíjate, pues una persona que lea un libro a la semana, son 4 al mes, pues es una persona que va a leer 20 veces más, 100 veces más que cualquier otra persona del planeta, con lo cual para esa otra persona va a ser un experto porque sabe tantísimo. Yo no digo que sea el que sabe más de un mundo, digo que es un experto, que es diferente, que nadie pretenda ser el que sabe más. No va a serlo, pero solo sabiendo mucho más que el promedio de gente ya se convierte en experto. Y el hecho de escribir un libro realmente es una de las cosas claves o más importantes que otras a la hora de posicionarte como experto en el mercado. De momento sí, llegará un momento en que no, porque quizá ya no será algo tan singular, ¿no? Hoy en día es muy fácil publicar un libro, la gente se puede autoeditar, hay medios que permiten hacerlo y bueno, no todo el mundo escribe tampoco los libros que sean, no sé, buenos libros, ¿no? Pero si haces un buen libro, la gente te presta atención porque te da mucho prestigio. ¿Y es más recomendable un libro físico o cuando escribes un libro que sea físico, audiolibro, ebook, es decir, o solamente una... ¿Qué recomiendas tú que has escrito tanto, no? Sí, claro, ¿para qué A o B? Yo prefiero A y B, todo. Pero de entre todos, el que va a tener más importancia es el libro físico. Es el que más puertas te va a abrir porque es el que más utiliza la gente y es el que va a circular como un folleto, una tarjeta profesional que va a circular por el mundo, la gente se lo va a prestar o se lo va a recomendar. Y esto te va a ayudar mucho. Así que de entre todos, el más importante es el físico, pero no hay que elegir, vamos a hacer audiolibro, vamos a hacer ebook, vamos a hacer también. ¿Qué piensas del marketing? Bueno, el marketing es el trabajo en el que estamos todos. Sí, todos estamos en el negocio del marketing, lo que pasa es que la gente no lo sabe. El marketing debería ser el 50% de nuestro tiempo. El 50% de nuestro esfuerzo tiene que dedicarse al marketing. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde hay muchos agentes que hacen exactamente lo mismo que hacemos nosotros y que hacen ruido. Entonces, todos tenemos que hacer ruido o darnos a conocer.
y la forma de hacerlo es hacer un buen marketing. No digo que con un marketing tengas que estar solo con un marketing, que hay profesionales que solo tienen marketing, detrás no hay nada, pero no basta. Yo te diré que siendo bueno no basta, hay que ser bueno y demostrarlo. La forma de demostrarlo es compartir tu mensaje con el mundo, y el marketing es una forma de compartir ese mensaje con el mundo. ¿El marketing de contenido? ¿No? Sí, el marketing de contenido es un marketing diferente al que hemos visto hasta ahora, que era el marketing de interrupción, que era el anuncio, la publicidad. Eso no funciona, el anuncio, la publicidad no funciona, pero sí que funciona el dar valor, el dar contenido, el demostrar que puedes solucionar problemas, y cuando la gente te concede la autoridad, porque la autoridad te la dan ellos a ti, cuando te la dan, entonces es cuando tú puedes ser experto y tener marca, y ellos decidirán a partir de ese momento cuánto te van a comprar, cuándo se van a convertir en tus clientes, pero lo van a decidir ellos, el momento y el cómo y el cuándo. ¿Y hay un tiempo estipulado medio porque cuando tú te lanzas y quieres tener visibilidad, hay un tiempo determinado en el que tú puedas valorar si realmente las estrategias que estás haciendo a nivel de marketing se convierten en suscriptores o posibles clientes? ¿Hay algún tiempo medio o depende? Depende del producto. Hay productos que es inmediato, por ejemplo, suscribirte a tu lista, lo puedes hacer una campaña para ganar suscriptores a tus listas y puedes tener una respuesta hoy mismo, esta semana mismo. Tienes respuesta inmediata. Y otras, en función del producto, cuanto más caro es el producto, más difícil o más tiempo va a estar esa persona pensándoselo. Así que va a entrar en tu embudo de ventas, que se dice, y va a ir progresando producto a producto hasta llegar al producto más caro. Pero va a ir tardando en función de cuánto más caro sea ese producto, porque tiene que tener más garantías, más credibilidad en ti, te tiene que probar antes. Ajá. Y una cosa que me resulta muy curiosa, yo me he centrado en mujeres emprendedoras y casi yo diría el 90% de la gente conocida, hay gente que he hablado con ellos, ¿no? Y que han visitado mi web o me dicen, oye Vanessa, ¿y por qué solo mujeres emprendedoras? Te estás dejando la mitad de la población que no susceptible de ser clientes tuyos, ¿no? Te estás limitando. Y yo intento explicarle esto de los micronichos de mercado, ¿no? Pero ¿podrías explicarnos o decirme si realmente estoy en el camino o a lo mejor me estoy equivocando, como dicen ellos, ¿no? Bueno, el camino lo estarás si compruebas que la gente quiere eso que tú ofreces. O sea, que la respuesta del público va a ser tu mejor feedback, mejor que el mío, que no estoy ahí en tu día a día. Tú lo verás si ya te responden. Pero yo creo que sí. Yo creo que hay que tener un nicho muy concreto, cuanto más concreto mejor, porque la gente te percibirá como más experta. Y a ti te será más fácil ser experta en algo muy concreto que en muchas cosas. Te será más fácil a ti y también para ellos será más creíble. Claro, no podemos saber de todo. No podemos saber de todo. No podemos ayudar a todos. Claro, no si te dan una tarjeta y una persona es muy buena en 50 terapias, no te lo crees. Claro. En 50 terapias nadie es muy bueno, serás bueno en una, en dos, pero en 50 no, aunque las conozcas, pero no eres bueno en todas. Entonces ganas credibilidad para ellos y para ti es más sencillo, porque tienes que conocer menos, pero mejor, menos cosas, pero claro, tienes que conocerlas más a fondo. Más específico. Así que sí, hay que tener nicho, y además el nicho que has elegido es sensacional, porque las mujeres son la vanguardia del mundo, son las mujeres que las que más leen, más se forman, las que están más abiertas a un cambio. O sea, el público es importante. Bueno, pero marketing, fundamental, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué decimos de las finanzas? Para mí la otra pata del proyecto emprendedor, ¿no? ¿Qué problema hay cuando no tenemos educación financiera? Bueno, pues no sabremos ni gastar ni ganar, y eso es un problema. Así que tenemos que educarnos financieramente, hagamos lo que hagamos, porque en cualquier profesión vamos a tener que manejar y usar dinero, y la formación financiera es obligatoria sí o sí. Tenemos que ser expertos, sobre todo en ganar. Experto en gastar, yo creo que la gente ya lo es. Sabe gastar dinero con facilidad. Desde bien pequeño, ¿no? Desde pequeño ya sabe, ¿no? Gastar es fácil, pero saber ganar no. Y ahí está la educación financiera, en saber ganar mucho dinero en muchas cosas. Lo repito, mucho dinero en muchas cosas. Eso es una buena educación. Diversificar, ¿no? Tener diferentes líneas de negocio. Y el concepto este que a mí yo soy una convencida de esto, ¿no? Pero ¿nos podrías explicar esto de los ingresos pasivos? Que entiendo que es a lo que tenemos que aspirar todos, o a lo que deberíamos aspirar. ¿Qué es exactamente lo de ingresos pasivos? ¿Cómo lo definirías? Bueno, el ingreso pasivo es aquel que llega a tu cuenta bancaria sin que tú estés trabajando activamente en él ahora. Es verdad que trabajaste activamente en él hace un tiempo para prepararlo, para crearlo, y luego a partir de un momento ya no tienes que trabajar más. Ese dinero llega ya de una forma regular o repetitiva a tu cuenta bancaria, ¿no?
Hay muchos ejemplos, pero lo que se entiende más, por ejemplo, es un alquiler. Si tienes alquilado un parking o un piso, pues, hombre, obviamente tienes que hacer un esfuerzo para conseguir ese piso y para encontrar un inquilino. Pero una vez encontrado, cada mes sabes que tiene que llegar a tu cuenta un ingreso y tú ya no estás haciendo nada, estás en otra cosa. Bueno, y por último, que no te quiero quitar más tiempo, ¿qué le podríamos decir a esta gente que piensa que las finanzas son la bestia negra, que vamos, que a mí se me dan mal los números, que te lo digo mucho, yo soy de letras, los números no van conmigo, es muy complicado? ¿Qué le diríamos a esas personas que son emprendedoras y ¿qué es eso que les está afectando, ¿no? ¿Cómo afecta esto de las creencias? Les diremos que lo sentimos por ellas, que no van a triunfar, al menos financieramente, no van a triunfar seguro, porque si una cosa no te interesa, no te va a ir bien. Cuando a alguien no le interesa el dinero, pues ya sé que dinero no vas a tener mucho, porque no te interesa, no por nada, ¿no? Porque lo primero que tenemos que hacer es interesarnos por aquellas cosas que necesitamos. Ya es un tema ya de responsabilidad, ya si es un tema, no sé, espiritual, bueno, pues entiendo que a la gente le importe otras cosas, a mí también me importan muchísimas otras cosas antes que el dinero, pero para mí el dinero es importante. Entonces, si no declaro el dinero importante, ¿cómo va a estar en mi cuenta bancaria? Es imposible. Lo primero que tengo que hacer es declararlo como importante. No es el único objetivo en la vida, hombre, por supuesto que no, pero vamos a dedicarle un tiempo, y un tiempo es edúcate financieramente, aprende a ganar dinero y luego resuelve ya el tema del dinero de una vez por todas, porque cuanto antes resuelvas el tema del dinero de una vez por todas, podrás dedicarte a otras cosas como el marketing, a disfrutar de la vida o a trabajar más o a disfrutar más de la vida, lo que quieras, ¿no? Yo a la gente siempre le digo que se haga rica cuanto antes para así pasar a otras cosas, claro. Porque si no está toda su vida pendiente de dónde voy a ganar este euro, de cómo pago aquello, pues es un tema cansino es un tema que aburre. Al final lo que hay que hacer es resolverlo. Y la forma de resolverlo es dedicarle, pues eso, a educación financiera, aprender cómo se hace, hacerlo, y una vez resuelto, y cuando ya tengo la vida resuelta, bueno, pues ahora voy a dedicarme a dejar un legado, a mi misión, a disfrutar, a entregar cosas. Bueno, mil gracias, Raymond, de verdad, de corazón. Gracias por dejarme entrevistarte, es un honor para mí. Gracias por escribir esos maravillosos libros, gracias por inspirar a tanta gente, entre ellas a mí. Gracias por este curso que he tenido hoy, que la verdad que ha sido inspirador y ya me llevo una herramienta nueva para trabajar para mí y con mis clientas, o sea que te lo agradezco. A los demás, bueno, lo pueden bueno, RaymondSansó.com, institutodeexpertos.com, supermarketing.com, que por cierto, .es, que por cierto mi web me la he hecho con ellos y bueno, desde aquí quiero decirles que magnífica el trato, magnífica la profesionalidad, magnífico el resultado, en fin, lo recomiendo a todo el mundo que esté en este momento que necesite una web. De verdad que supermarketing.es te va a sorprender, porque la verdad que, bueno, tu socio Carlos, que es un poco el que está ahí en el día a día, creo que es un crack. Y a mí me encantó una cosa que fue nada más el primer contacto que tuvimos. Yo tenía las ideas muy claras y supo enseguida coger lo que yo quería transmitir, ¿no? Y eso es algo muy importante, porque cuando tú te ves en una web, claro, tú lo tienes en tu cabeza, pero luego a nivel visual y a nivel estética, verte reflejada y sentirte que eres tú la que está ahí es muy complicado, ¿no? Porque al final cada uno somos de una manera. Y él lo supo captar desde el principio, así que... y yo te conseguí la entrevista porque te evalué a través de la web. Yo siempre lo hago, cuando alguien contacta conmigo, pues miro quiénes son, qué hacen, y el nivel de profesionalidad que transmites a través de tu web, que es un instrumento, sí, claro. Tu web eres tú, pero eso es un instrumento que refleja lo que tú eres. Pero como refleja tan nivel de profesionalidad, yo te dije que sí, que estaría hoy aquí contigo. Muchísimas gracias, de verdad, para mí eso es un placer y un chute de energía para seguir caminando, y la verdad que mil gracias. Y bueno, a todos que nada, en el próximo vídeo espero que les haya gustado esta entrevista y nos vemos en vanessamarrero.com. Un saludo y hasta pronto.